Quiero hablarles de los valientes esta noche. En el versículo 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Diga conmigo, la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. ¿Y qué? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Levante sus manos al cielo, diga conmigo: Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu dulce presencia. Bendice a mi pastor, dale ciencia, revelación, profecía, gracia para compartir tu palabra. Vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. David se había hecho su morada en una cueva. Esa cueva pasó a ser su casa. Era el lugar donde Dios lo visitaba, porque el rey, a quien él amaba, lo perseguía para matarlo. Así que se refugiaba en las cuevas, David, y había una que se llamaba la cueva de Adulán. Cuando llegó Jesús, queridos hermanos, con sus discípulos, el Señor llegó a esta tierra y formó discípulos para que esos discípulos hagan otros discípulos. Jesús marcó vidas, pero primero marcó a las que tenía a su alrededor. Nunca podremos marcar el mundo si no marcamos a los que tenemos a nuestro alrededor. Y David, cuando estaba en la cueva de Adulán, David, vinieron los enlutados, los afligidos, los menesterosos, llegaron a esa cueva, y David no solamente tenía que él recibir de Dios, sino que tenía que formar a esos valientes para poder restaurar a otros. Nunca una iglesia se hace por un pastor. Si hay una cabeza visible, está la cabeza invisible, que es Jesús, pero luego el Señor pone hombres. En este caso me tocó a mí estar aquí adelante, y no porque sea el mejor, sino por solo su gracia y su amor. Y Dios toma la vida de un hombre para formar a otros. Somos formadores de personas. Y esas personas son aquellos que van a formar a otros y van a llevar el evangelio eterno a las naciones. Sin embargo, la cueva de Adulán es tipo de la iglesia. Así es la cueva de Adulán. Esta es una gran cueva de Adulán. Era una cueva que estaba sin uso. Cuando vinimos aquí con mi esposa hace 5 años atrás, nos paramos por allí atrás, donde está mi hermano con el bebé, y miramos hacia aquí, y esto era un lugar lúgubre, lleno de tierra, de tela de araña. Yo lo veía tan grande y decía: Dios, ¿cómo voy a hacer para poder llenar este lugar? Y el Señor me habló sobre que esta tierra había sido avasallada, pisoteada, pero que Dios me daba la oportunidad de poder otra vez que este lugar sea un lugar donde la palabra se predique. Siempre vienen amenazas a la vida de uno, que no vas a poder, que no vas a poder pagar, que no vas a poder hacer, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y nos metimos, y cuando llegamos a esta cueva de Adulán éramos muy poquitos, éramos un grupito muy pequeño, reducido. Pero sin embargo el Señor se empezó a manifestar acá. Yo recuerdo que en una de las primeras reuniones, una hermana se le llenaron las manos de aceite. Yo soy medio cuidadoso con todas esas cosas, porque a veces el misticismo es malo. La hermana me mostraba: mire el aceite, y yo pensé que la hermana se había echado aceite en sus manos. Pero esta hermana me decía: pastor, veo cosas que pasan acá adentro, que Dios está en este lugar. Y me quedé con esa experiencia grabada
en mi mente y en mi corazón. Pero comencé a notar que Dios iba añadiendo personas y Dios iba obrando en este lugar. Muchos de los que se habían apartado vinieron a esta casa, conocieron a Jesús otra vez, se reconciliaron. Otros que por primera vez pasaban para comprar enfrente y se pasaban para aquí y eran restaurados. Y empecé a notar que Dios empezó a llamar gente y empezó a formar líderes. David huyó a la cueva y a pesar de que estaba en la cueva, Dios no lo abandonó. Quizás muchas veces cuando hablamos de cueva pensamos que estamos como en un sitio donde nadie nos puede ayudar, pero Dios estaba en esa cueva. Esa cueva era el lugar donde Dios formaba personas. Y vinieron a David, no los mejores, vinieron en el peor momento de sus vidas. La Biblia dice en el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Cuántos vinieron afligidos a este lugar? Se juntaron con él todos los afligidos y todos los endeudados. ¿Cuántos estaban recontra endeudados? Levántame la mano. ¿Cuántos todavía tienen deudas? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Cuántos estaban amargados espiritualmente? Y llegaron a este lugar. Y el Señor empezó a obrar en nuestra vida. Empezó a tratar con nosotros. Llegamos deshechos a este lugar. Y Dios, por su gracia, solo por su gracia, utilizó mi vida para darles un mensaje de esperanza. Muchos de los que estaban ya sin rumbo, sin deseos de vivir, cansados de la vida, en amargura, recibieron el mensaje del Evangelio y el Señor los restauró. Llegaron a este lugar y empezaron a soñar. Empezaron a proyectarse que en Dios todas las cosas son posibles. Y David tenía esa capacidad de poder formar lo que estaba deshecho en algo extraordinario. Vio que hay gente que agarra cosas que ya otros tienen en desuso y las hermosean. Se llaman restauradores. Y esa gente que tiene un auto viejo, lo lleva a alguien que sabe arreglarlo y lo deja nuevo. Y cuando toda la gente ve ese auto, dice, no lo puedo creer. ¡Qué tremendo! Mira cómo quedó ese auto. Gente que agarra algo que no sirve para nada y después le da forma. Allí en la quinta teníamos 2 puertas que las habían agarrado la lluvia, el sol, las heladas. Estaban tiradas esas 2 puertas. Puertas de cedro, tiradas, no servían para nada. Se usaban a veces para mesas. Ya la madera deshecha. La llevamos a la casa de un hermano, del hermano Benjamín. El hermano Benjamín empezó a restaurarlas y me las mandó a las puertas nuevamente para colocarlas en algunas habitaciones. Cuando uno ve esas puertas dice, qué tremendo, ¿cómo pudo restaurar esa puerta que nadie daba nada? Así ha hecho Dios con nosotros. Ha hecho así el Señor con nuestra vida. Les voy a contar una historia que la conté en alguna oportunidad, pero sé que hay mucha gente nueva y por ahí no la escuchó. Cuando yo tenía unos 12 años, 13 años, atrás de mi casa está el Banco Hipotecario Nacional, un campo grande, y habían plantado muchos pinos, muchos, chiquititos. Y como yo no conocía al Señor y era bastante sabandija, me fui hasta ese lugar con unos amigos y arranqué los pinos. Arranqué 2 y me los llevé a mi casa. Y dije, voy a plantar 2 pinos. Los pinos, pobrecitos, no los compré, me los había robado. Era 12 añitos. Me los llevé y los puse enfrente de mi casa. Y otros amigos pusieron los pinos por su casa. El pino comenzó a crecer a este tamaño. Y en el lugar donde nosotros vivíamos, las calles son muy angostas. Entra un camión y si vienen un auto, tiene que subir a la vereda con 2 ruedas para que pueda pasar el camión. Y pasaba un camión de soda enorme y pasó por la vereda de enfrente, subió más de la cuenta y pasó por arriba del pino que yo había plantado y lo quebró en 2. Así que yo fui, tomé una medivacha de mi madre que estaba rota,
Fui y lo até. Até fuerte, fuerte, fuerte. Y lo regué. Mis hermanos me decían, se va a morir el pino. Yo no soy jardinero, pero yo decía, no se va a morir. Agarre a su hermano y diga, no te vas a morir. Vas a vivir, decile. Dígale, te declaro sano, te declaro libre, te declaro próspero. Lo até fuerte al pino. Todos decían, se muere. Yo me mudé de esa casa hace algunos años atrás, pero las otras veces fui a llevar a mi suegra y pasé por enfrente de la casa donde vivía. Y el pino pasa los cables de alta tensión. Tiene un tronco así. Tiene una herida en el tronco. Pero pasa los cables de alta tensión. Y las aves que pasan por allí hacen nido en sus ramas. Y otros paran y siguen su rumbo. Querido hermano, cuando vos estabas deshecho, perniquebrado, herido, afligido, enlutado, muchos no daban nada por ti. Llegaste a este lugar que es la cueva de Adulán. Jesús te vendó con su espíritu y te puedo asegurar que de aquí a un tiempo las aves del cielo harán nido sobre ti. Vendrán muchos a ponerse bajo tu sombra. Muchos vendrán a ponerse bajo tu sombra. Primera de Crónicas, acompáñeme, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10 dice, estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de ¿quién? Esta gente que llegó, luego lo ayudó a David. Eso es lo que pasa con muchos de ustedes. Llegaron enlutados, afligidos. Y hoy por hoy son líderes fuertes. No se olviden nunca cómo ustedes llegaron. No maltraten a la gente. Un día ustedes llegaron perniquebrados, deshechos, heridos, sin rumbo. No se olviden que necesitaron el abrigo de alguien. No se olviden que necesitaron una palabra de esperanza. Ahora a ustedes les toca hacer lo mismo que un día su pastor hizo por ustedes. Vayan y ayuden al perniquebrado, levanten al caído, porque Dios quiere seguir levantando gente para que conquistemos esta ciudad y la Argentina para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un gran y un fuerte aplauso al Señor? El Señor te ayudó. El Señor te ayudó para ayudar. La iglesia crece por la gente que tiene o decrece por la gente que tiene. Gracias al Señor. Hay de todo en nuestra iglesia, pero hay más buenos que malos. Hay más sanos que perniquebrados. El Señor va a hacer cosas grandes con ustedes. De aquí a poco tiempo se va a dar a luz la obra que Dios está completando contigo. Abrace a su hermano y dígale, Dios va a hacer cosas grandes con tu vida, porque te está restaurando o te ha restaurado para cosas mayores. ¿Cuántos dicen amén? Y aquellos que lo creen digan, lo recibo, lo tomo en el nombre de Jesús. Aplauda sobre su cabeza. Voy rápido porque la hora ha corrido, pero mire, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 9 y 10. David empieza a nombrar sus valientes, las proezas de sus valientes. Empieza a decir, estos son los hombres que yo tengo, son las mujeres que tengo. Y esto es lo grande de Dios, que el Señor muestra la vida de estos hombres que si David no los nombraría, quedarían en el anonimato. Pero David reconoce
lo que Dios había hecho con estos hombres. Y dice la Biblia, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. ¿Y qué? Y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo, ¿para qué? Para recoger el botín. ¿Sabes lo que significa Eleazar? Dios ha ayudado. Levante su mano, diga, Dios me ha ayudado. Y diga conmigo, tengo una espada en mi mano. ¿Cuál es la espada que usted tiene? Muéstremela, a ver, muéstreme la espada que tiene en la mano. ¿Dónde está la espada? Ahí está la espada. Usted tiene una espada en la mano. Y dice la Biblia, queridos hermanos y amigos, que este hombre que Dios había ayudado, con su espada defendió, peleó hasta que la espada se quedó encarnada en su mano. Che, sáquenme la espada que no puedo. Le había hecho carne la espada. Así tiene que ser tu espada en tu vida. Nunca te desprendas de la palabra. Nunca te salgas de la palabra. Porque con la palabra vas a destruir muchos gigantes espirituales. El gigante que viene de la duda, el gigante que viene a decirte que no podrás pagar tus deudas, el gigante que viene a decirte te voy a matar, el gigante que viene a decirte te vas a enfermar y te vas a morir. Con la palabra vas a decir, diablo, tu abuela se va a morir, yo voy a vivir, tu abuela va a quedar en deuda, yo voy a prosperar, porque la palabra está conmigo, encarnada en mi mano. Para el que cree, todo es posible. Dígame un gloria a Dios y a su nombre. Peleó hasta que su espada quedó pegada a su mano. ¿Por qué quiere abandonar ante la primera lucha? ¿O se olvida cómo usted llegó a la iglesia? Endeudado, afligido, agotado. Ahora que usted tiene la palabra, el diablo le teme. Use la palabra. Cuando venga el diablo a decirte no tenés para pagar, usted diga, la palabra dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Cuando venga el diablo a decirte que te vas a enfermar, diga, la palabra dice que Jehová es mi sanador. Cuando venga el diablo a amenazarte, a decirte que te van a destruir, que no vas a poder salir a emprender la vida con seguridad, usted tome la palabra y diga, por un camino vendrán contra mí, pero por 7 caminos huirán de delante de mí, porque el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. No quiero dejar o no quiero terminar este mensaje sin nombrar a uno más que a mí en manera particular me llama mucho la atención. Este valiente se llamaba Sama. Versículo 11 del capítulo 23 de Segunda de Samuel. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas. Diga conmigo, lentejas. No le diga al hermano lentejas. Era un terreno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran... ¿Cuánto vale 1 kilo de lentejas? Hermanas, ¿cuánto vale 1 kilo de lentejas? ¿Cuánto? 1,5 pesos, 2 pesos, 4 pesos, 3 pesos. La hermana, cómprenle a la hermana que lo compra 1,50. 4 pesos, 5 pesos. Él tenía un campo de lentejas, 5 pesos. En el campo no tenía oro, no tenía diamantes, no tenía petróleo, no tenía un gran sembradío, tenía lentejas. ¿Qué tenía? Diga Dios, ¿qué tenía? Lentejas. Y vinieron a querer tomarle el terreno. Y este valiente dijo, sí, tu abuela
yo no te voy a dar este terreno, porque aunque son lentejas y no vale mucho, yo lo voy a defender con mi propia vida. Esos son los valientes de David. Capaz que tengas algo que no vale mucho, quizás no tengas grandes cosas, tu casita pequeñita, pero no dejes que venga el enemigo a desvalorizar lo que vos tenés, porque si sos fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Si sabés valorar lo poco, Dios te va a dar lo mucho. Y este varón tomó su arma y la defendió con su propia vida. Querido hermano y hermana, aunque muchos no den por lo que vos tenés, el Señor está valorando tu actitud. Aunque tengas un campo que no vale nada, un campo de lenteja, pelea, porque si defiendes lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Si defiendes lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Queridos hermanos, esta gran cueva de Adulán, ¿ama a su iglesia? Esta gran cueva de Adulán es el lugar donde Dios te trajo para restaurarte. No permitas que nadie te hiera. No permitas que nadie te lastime. No permitas que nadie quiera sacarte de esta cueva, porque afuera el enemigo sabe que eres vulnerable si no tienes la cobertura de la cueva de Adulán. Dios, si estás afligido y viniste con deudas, si sos nuevo en el camino del Señor, quiero decirte que has entrado en un camino de asombros. No habrá día que el Señor no te asombre. No habrá instante que su gloria no se manifieste sobre usted. No habrá día que el Señor no te visite con su dulce presencia. No habrá día que el Señor deje que tus sueños se hagan realidad. El Señor lo hará realidad a todos tus sueños. Jesús está aquí. Te sacó del anonimato, te trajo enlutado, afligido, menesteroso. Te restauró o te está restaurando. ¿Y sabe qué? Acá está la historia de estos valientes. Pero estoy seguro que el Señor quiere que tú en Él edifiques y cuentes tu propia historia. ¿Cuál es esa historia? Así llegué yo a la casa del Señor y el Señor me devolvió todas las cosas. Hay cosas que no tienen precio. Hay cosas en la vida que no tienen precio. Por ejemplo, la salvación. El precio es la sangre de Jesús, su sacrificio. Hay cosas en la vida que el Señor te ha dado que no lo podés comprar con dinero, que no tienen precio humano. Restauró tu familia, restauró tu vida, te sacó de las drogas, del alcohol, del vicio, de la desesperanza, de la angustia. Acordate cómo llegaste al camino del Señor y cómo estás hoy. ¿Por qué te vas a dejar que el diablo te saque de la cueva de Adulán? ¿Para qué? ¿Por qué vas a permitir que el diablo te robe lo poquito que tenés? ¿Por qué vas a permitir que el diablo destruya tu matrimonio cuando estás en la cueva de Adulán? ¿Por qué vas a permitir que el diablo te saque ese privilegio maravilloso de poder servir a Dios con alegría? ¿Por qué vas a permitirle al diablo que te quite los sueños de tener el sabor de saber que puedo servir a Dios en lo poquito, aunque no pueda pagar lo que Él hizo? Pero cuando Él venga a buscarme, cuando el Señor Jesús venga a buscarte, que te encuentre con tus manos llenas, aunque sea de lentejas, pero sirviendo a Dios y defendiendo lo que Dios te ha dado. ¡Gloria a Dios! Diga conmigo un gloria a Dios. ¿Estás contento? Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Y cuando vino a tu vida, vino con propósito. Olvídese de la religiosidad. La religiosidad es puesta por los hombres. Olvídese de eso. Jesús no viene a buscar religión. Jesús viene a buscar gente apasionada por las almas, apasionada por su presencia y apasionados por hacer su voluntad. Y aquí en esta cueva de Adulán haremos eso, apasionarnos por Jesús y por lo que Él ama.
Vamos a hacer proezas en su nombre, porque antes éramos menesterosos, ahora somos victoriosos. Antes estábamos endeudados, ahora somos ricos en Él. Ahora tenemos sueños, ahora estamos sanos para llevar su gloria hasta los confines de la tierra. ¡Aleluya! Termino. Cuando se encontraban antes con los valientes de David, cuando llegaron a la cueva de Adulán, la gente capaz que metía la mano en el bolsillo y le daba una monedita, pobre muchacho. Así estábamos. En la vida estábamos así, mendigando amor, mendigando comprensión. Pero cuando salían de la cueva de Adulán restaurados, esos hombres, míreme, estos hombres te metían miedo. Esta gente te metía miedo. La Biblia dice en Deuteronomio que nuestros enemigos nos temerán. ¿Y sabe por qué? Por la unción que reposa en nosotros. Usted le tiene que meter miedo al diablo, no el diablo a usted. Antes nos metía miedo cuando estábamos menesterosos, sin Dios y sin esperanza. Ahora Él debe temernos. Usted no debe cruzarse de vereda cuando ve la bruja. La bruja se tiene que cruzar de vereda cuando lo ve a usted.